Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy tenemos una suerte enorme porque presentamos un librazo, pero con todas las letras. Vamos a presentar Subluce Maligna. Espero que se vea bien. Un libro novedad de esta semana, casi podríamos decirlo, publicado por Contraseña Editorial. Abajo tenemos a Alfonso Castán, nuestro querido editor de Huesca, y escrito por Gonzalo Fontana El Boj, profesor de la Universidad de Zaragoza, titular en Filología Latina, especialista en Filología Clásica y Historia de las Religiones. Es una obra inmensa y que lleva como subtítulo lo siguiente: Antología de textos de la antigua Roma sobre criaturas y hechos sobrenaturales. Es un libro que yo os recomiendo a todos los amantes y no amantes del mundo romano, aquellas personas que se quieran acercar realmente a las culturas y mentalidades de una sociedad que ya hoy por hoy nos resultaría extraña. Es un libro imprescindible. Al igual que imprescindible es el prólogo, a pesar de que Gonzalo hace hincapié en que no es necesario leérselo, pero yo lo hice, evidentemente. Aquí además, no sé si veis que tenéis, bueno, hay unas dobleces. Perdona, es que yo soy de doblar la esquina, Alfonso. Y es lucidísimo, es importantísimo, da, evidentemente, enmarca pues, bastante bien cómo va a ir el libro y cuáles son las premisas en las que Gonzalo se basa y en las que va a exponer todos aquellos fundamentos en los que se basa el libro. Y bueno, vamos a ver, vamos por el principio, porque creo que aquí hay una pequeña historia, Alfonso, porque estuvimos hablando y cómo surge la idea de este libro que yo creo que es algo totalmente inesperado en el mundo editorial. Es un libro que podríamos hablar que es hasta raro, es una rara avis que hoy día se abarque el mundo romano desde una perspectiva tan diametralmente distinta a lo habitual, ¿no? Nosotros solemos ver, como bien dice Gonzalo, el mundo romano desde nuestra entidad cultural, y Gonzalo lo que hace es acercarnos el entendimiento del mundo romano y de cómo veían los romanos de su época o de una determinada época al mundo, que es muy diferente, claro. ¿Cómo surge el libro? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vicente, por invitarme una vez más a presentar otro libro contigo y, por supuesto, muchas gracias a Gonzalo por acompañarme. Además, es una suerte siempre que me acompañe. Ya sabes que no solemos publicar libros con autores vivos y es una suerte pues, que, en este caso, el autor, editor, prologuista, traductor del libro me acompañe en esta ocasión, ¿no? Me siento muy bien acompañado. Bueno, el origen del libro es la amistad, porque, bueno, Gonzalo, como bien has dicho, es profesor de clásica de la Universidad de Zaragoza y me dio clases a mí. No nos llevamos muchos años, pero sí lo suficientes como para que él fuera profesor mío en la universidad. Él entonces, como dice siempre, era un profesor, pues, en fin, un pipiolo, recién salido de la universidad. Y bueno, digamos que esa condición de alumno-profesor se convirtió enseguida en una amistad, ¿no? Y soy amigo suyo pues, desde hace 30 años. Él conoció el proyecto de la editorial desde el principio. Además, recuerdo que fue una de las personas a las que le pregunté por el nombre de la editorial en una consulta que hice en su momento. Él estuvo en la presentación del primer libro, en la inauguración de la editorial, como se suele decir. Y ya no recuerdo hace cuánto, pero estoy seguro de que fue hace unos cuantos años que él me comentó que se le había ocurrido la idea de recoger pues, historias de terror escritas por autores de la antigua Roma y la antigua Grecia, porque en un primer momento, cuando Gonzalo me habló de este proyecto, me dijo que también había pensado incluir textos de escritores griegos.
Me preguntó si me interesaría para publicarlo en contraseña, yo le dije que por supuesto, y bueno, ahí está un poco el origen, digamos, por mi parte, ¿no? Ahora sí que le querría yo preguntar a Gonzalo, ya que habíamos pensado hacer esta presentación en formato de entrevista, cómo se le ocurrió a él reunir estos textos que, como bien ha dicho Vicente, pues no solo es la primera vez que se publica una antología de este tipo en España con este rigor, es decir, todos los textos que están traducidos directamente del latín por Gonzalo. Y como digo, no es solo la primera vez que se publica una antología de este tipo en España, sino, según me dijo Gonzalo, era la primera vez que se hacía algo parecido en Europa, ¿no? De estas características. Entonces, bueno, pues ya aprovecho para preguntarle a Gonzalo cómo se le ocurrió a él o en qué momento pensó que sería buena idea plantear una antología de este tipo. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos por la amabilidad de compartir con nosotros tres esta tarde de sábado. Y pregunta a Alfonso que cómo se me ocurrió la idea de construir esta antología. Esta antología en realidad forma parte de una inquietud personal e intelectual más general sobre cómo veo yo el mundo romano. En general, nosotros los filólogos, hay una obra de Nietzsche que se titula así, Nosotros los filólogos, en donde Nietzsche habla muy mal de los filólogos, cosa que hacía bien. Nosotros los filólogos somos víctimas de una pequeña conspiración, de un pequeño complot que organizaron los propios romanos para contarnos quiénes eran. Y nosotros nos lo creímos. Y nosotros asumimos la existencia de un mundo de mármol blanco y de señores muy respetables y de generales victoriosos y de señoras que se suicidaban echándose a la pira de sus maridos cuando morían, y que pues, la gente sería gente de orden. Y yo siempre tuve la sospecha de que había algo más, y que había una gran periferia desconocida, magmática, poco definida, alrededor del mundo de la gente de orden y de los relatos de la gente de orden, y descubrí básicamente pues que los romanos pasaban la mayor parte del tiempo deseándose el mal los unos a los otros. Bueno, pues como la gente, ¿no? ¿Cómo pasa ahora? Y claro, en ese mismo sentido también tenían que estar protegiéndose continuamente los unos de los otros. Es decir, todos los que hayan pasado por una clase de latín tienen la idea de que un romano se levantaba por las mañanas y decía, pues hoy me voy a conquistar las Galias. Y entonces repartía mandobles por las Galias mientras iba recitando oraciones de cum con pluscuamperfecto de subjuntivo. Y no era así. Porque la mayor parte del tiempo pues estaban sacrificando perros a ver si se le moría la cosecha al vecino, o a ver si se le moría el burro del vecino. Y de ese mundo real, porque pasaban más tiempo matando perros que conquistando las Galias, de ese mundo fantasmal, poco conocido y simultáneamente muy real, es de donde sale esta inquietud por tratar de reconstruir algunas de las parcelas periféricas del mundo antiguo. Y no sé si hay que aclarar alguna cosa más al respecto. Lo que queráis. Sí. Además, es algo, esto que has comentado es algo en lo que incides en el espléndido prólogo, como ha dicho Vicente, es un prólogo, bueno, ya te lo he dicho tantas veces, Gonzalo, que me parece un prólogo soberbio. Recuerdo cuando me hablaste de este proyecto que, bueno, como eres tan dado a la modestia, me dijiste que tenías unos cuentecillos, una pequeña selección de textos, y claro, cuando hace un año y medio me enviaste el documento, pues vi que esa pequeña recopilación de textos eran 120 textos. Además ya te comenté que los he contado.
quiere decir que son 120 textos de una extensión muy disímil, ¿no? Porque hay desde textos que son 2 líneas o poemas que ocupan 4 o 5 versos hasta, bueno, un fragmento bastante extenso de la Farsalia o textos en prosa también bastante extensos, pero vamos, en total son 120 textos, cada uno con una pequeña introducción que los contextualiza. Entonces, bueno, lo que te quería preguntar es si también tú al principio te pareció que había poco material y luego conforme ibas investigando y buscando nuevos textos te diste cuenta de que ese mundo periférico era más grande de lo que te imaginabas. Bueno, cuando en el año 19 me senté en serio, a escribir el libro, ya tenía más o menos claro que la extensión que iba a tener el libro, ¿no? Quizás lo difícil ha sido seleccionar los textos de origen epigráfico, es decir, no solo hemos incluido textos literarios de Ovidio, o de Virgilio, o de Horacio, sino que también hemos incluido textos que para el gran público son inasequibles porque no han sido traducidos nunca al español, que son textos que proceden de maldiciones populares o textos que están en tumbas y que por supuesto nadie ha traducido y a nadie se le ha ocurrido traducirlo del latín al español. Y pero sí, cuando lo empecé más o menos ya tenía claro que íbamos a tener desde cuentos de origen popular como en Apuleyo o en el Satiricón hasta versiones cultísimas de las vivencias de la brujería, hasta maldiciones, hechizos amorosos y también un pequeño apartado que no es exactamente sobrenatural, pero que en mi cabeza tenía sentido, porque ahora dentro del género de terror tenemos el género del gore. Os recuerdo que gore es la misma palabra indoeuropea que el latín cruor, sangre, y que el gore, que a nosotros nos da tanto miedo, pues a los romanos, por una serie de razones, pues les daba más bien risa. Entonces, bueno, pues dentro del género de terror también hay un capítulo del gore romano. Pero sí, lo que más me costó fue hacer la selección de los textos epigráficos que iba a traducir. Por otra parte, hay algunos textos literarios que nunca han sido traducidos al español, sobre todo el importantísimo texto del Sepulcro Encantado, un texto que la tradición atribuía a Quintiliano en el siglo I después de Cristo, pero que es un texto muy posterior y que es un discurso de origen escolar, pero que refleja una serie de prácticas reales sobre cómo retener a un muerto dentro de su tumba. Los romanos tenían mucho miedo a los muertos que salían de la tumba, y entonces había que sujetarlos dentro de la tumba con diversos métodos, y en el Sepulcro Encantado, de una forma estilizada, se nos cuenta este conjunto de rituales que de otra manera jamás habrían pasado a la literatura. No sé si he contestado bien a la pregunta. Entiendo. Sí, por supuesto. Siempre contestas muy bien a todo lo que te pregunto, Gonzalo, ya lo sabes. Bueno, un aspecto en el que tú ya has incidido es que el libro, como he dicho antes, se compone de 120 textos. Hay textos literarios y textos literarios nada más y nada menos que autores como Virgilio, Horacio, Marcial, Cicerón, Tito Livio, Tácito, en fin, que podríamos considerar como varios de los grandes escritores de la historia de la literatura mundial, ¿no? Cuya influencia pues llega de una forma u otra llega hasta nuestros días. También los poetas elegíacos como Propercio, Tibulo, Ovidio, por supuesto. Digamos que hay textos de estos autores, grandes autores de la literatura latina,
conocidos, o por lo menos pues, que forman parte de la cultura general. Luego hay también textos literarios de autores menos conocidos, pues como Macrobio, Lactancio, autores más oscuros, menos difundidos, quizás de no tanta calidad literaria como los primeros, pero que bueno, también en este libro creo que su aportación es muy interesante. Y luego, como bien dices, hay textos anónimos, algunos, como mencionas en el propio libro, pues de una gran calidad, como un epigrama que además creo que es un epitafio que creo que es la primera vez que también se traduce al castellano. Y luego hay maldiciones, ¿no? Entonces, a mí lo que me pareció interesante de este libro, te lo he contado varias veces, es que das una visión global del fenómeno sobrenatural en la antigua Roma, ¿no? Y eso me parece muy interesante. A lo mejor si tuvieras quedado solo en los textos literarios, la visión hubiera quedado un poco coja, pero claro, como digamos que das la visión estilizada de los miedos que tenían los romanos, pero también la versión más cruda, ¿no? Digamos, la versión directa, que era, por ejemplo, una maldición que se escribía con una intención concreta o un epitafio, una inscripción funeraria, pues yo creo que eso le va a dar una visión al lector pues muy completa de, pues bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Yo quería centrarme, porque además, bueno, en Heresia, creo que mucha gente que esté viendo la presentación, Vicente lo sabe, que este puede que sea uno de los libros más publicitados de la historia de editorial en los últimos tiempos, ¿no? Lo cual no es un mérito, simplemente porque nos hemos retrasado mucho al publicarlo. Yo el otro día recordaba que este libro lo empecé a publicitar o a anunciar el 28 de febrero del año pasado. Han pasado 15 meses desde que empecé a anunciarlo, desde que compartí por primera vez esa cubierta maravillosa en Twitter. Claro, la idea era haberlo publicado en la primavera del año pasado y no hace falta que diga los motivos que retrasaron la publicación. Con Gonzalo hemos comentado muchas veces que, claro, prácticamente hasta el miércoles lo que hayamos vendido o lo que estábamos vendiendo era un título y una ilustración, porque, bueno, en realidad ya hace también unas semanas que estaba compartiendo el texto de Contracubierta en el que se dan bastantes pistas sobre el libro, pero bueno, al fin y al cabo lo que estábamos vendiendo es una ilustración y un título. Y bueno, la ilustración es de un gran ilustrador y diseñador zaragozano, Óscar San Martín, que además es la primera vez que colabora con nosotros y a la vista del resultado, pues todos podéis suponer que no será la última. Y el subtítulo, esto sí que me gustaría que hablaras un poco, Gonzalo, de ese título, que además luego lo comentas un poco en la contracubierta, porque desde luego ya te dije en su momento, que cuando me dijiste cuál iba a ser el título principal del libro, me pareció un hallazgo genial, porque creo que es difícil condensar en solo 3 palabras también el espíritu de este libro, ¿no? Entonces sí que me gustaría que hablaras un poco, aunque en la contracubierta lo explicas maravillosamente, pues ¿en qué momento viste que será el título para esta antología? El hallazgo maravilloso, la cálida escritura que diría Horacio. El hallazgo maravilloso no es mío, sino de alguien mejor escritor que yo, que es Virgilio. Esto forma parte de un verso de Virgilio del libro 6 de la Eneida. Eneas acaba de llegar a Italia y se va a enfrentar a su destino. Y acompañado por la Sibila va a entrar en el infierno, y en el momento en el que se adentran en la enorme gruta que los va a conducir al Averno, se van a ver envueltos por una atmósfera extraña que Virgilio describe con una expresión que la verdad es compleja en latín, muy difícil de traducir, que es subluce maligna. Que Servio, el comentarista del siglo IV de Virgilio, decía que significaba bajo una luz escasa, y maligna yo creo que significa algo más significativo que escaso, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es leeros la entrada de Virgilio, para que veamos cómo nos vamos a adentrar en esa atmósfera sobrenatural,
en la que Virgilio se va a adentrar. Estábamos en la página, un momentito. Os voy a leer la entrada de Virgilio en el infierno. Un momentito. Esto que está incluido en la antología. Esto está incluido en la antología, en un capítulo que se titula Más demonios de los que el vasto que el vasto infierno puede sostener, que es un texto de Shakespeare. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar a leer a Virgilio. Dice Virgilio: hecho esto, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Hecho esto, Eneas se apresta a cumplir los mandatos de la Sibila. Había una cueva profunda, colosal, defendida por un lago negro y las tinieblas de un bosque, una desmesurada oquedad entre peñascos sobre la cual ningún ave lograba abrirse paso sin probar la muerte. Tal era el aliento que al aire exhalaban sus opacas fauces. Y aquí 4 novillos de negruzcos lomos dispuso primero la sacerdotisa, y en su testuz vertió vino, y tomando de entre sus cuernos los mechones más primeros, los dispuso sobre el fuego sagrado. Las primeras ofrendas invocando a voces a Hécate, poderosa en el cielo y el Erebo. Hundieron otros los cuchillos y en páteras recogieron la tibia sangre. El propio Eneas con su espada inmoló una cordera de negro vellón, ofrenda a la madre de las Euménides y a su gran hermana, y para ti, Proserpina, una vaca estéril. Entonces erigió sombríos altares al rey de la Estigia y emplazó en sus fuegos entrañas enteras de toros, derramando sobre ellas cuando ya ardían untuoso aceite. Mas he aquí que a los rayos primeros del alba comenzó el suelo a bramar bajo sus pies y los bosques agrestes a agitarse, y parecía que aullaban las perras de entre las sombras. Y es que llegaba la diosa. Alejaos, profanos, alejaos, gritó la profetisa. Abandonad el sacro bosque entero. Tú, Eneas, emprende el camino y desenvaina tu espada. Ahora valor precisas, ahora un pecho firme. Habiendo dicho así, se precipita con gesto inspirado por la boca de la cueva, y él, con pasos no medrosos, a los pasos de su guía se acompasa. Dioses, señores de las almas, sombras silentes, caos y flegetonte, parajes que os dilatáis silenciosos en la noche, permitidme repetir los misterios que he oído y desvelar al amparo de vuestro poder divino los arcanos que ocultan la tierra profunda y sus tinieblas. Oscuros entre sombras caminaban. Este verso le gustaba muchísimo a Jorge Luis Borges. Oscuros entre sombras caminaban en la noche abandonada, entre las vacías moradas y los menguados reinos de Plutón, cual la senda en el bosque bajo una luz entrevista y su mezquina luz, cuando Júpiter, su mezquina luz, su maligna luz, cuando Júpiter entre sombras oculta el cielo y la opaca noche roba su color a los pies. Ya desde aquí entrarán en el infierno y en la eternidad. ¿Sí? Sí. Y ya te dije que me pareció un hallazgo genial, ¿no? Que decidieras poner como título general del libro este sintagma de Virgilio, ¿no? Tan breve, pero como dices tú, que tantos quebraderos de cabeza han dado los filólogos, en fin, desde hace cientos de años, ¿no? Luego, bueno, como ha comentado Vicente, claro, yo estoy hablando del libro pensando en que quienes nos estén viendo no han leído el libro ni lo han abierto, entonces, bueno, se trata un poco de
mostrarle a la gente qué es lo que va a encontrar en este libro tampoco va a ser nada exhaustivo, ¿no? Pero sí que me gustaría comentar pues, el prólogo. Bueno, he de comentar, que además Gonzalo ya adelantaba antes algo. Es un libro muy interesante también por lo que los filólogos llamamos la intertextualidad, ¿no? Es un libro en el que, aunque son textos de la antigua Roma, constantemente hay referencias a otras literaturas. Por ejemplo, la literatura española, la literatura inglesa. Porque, por ejemplo, pues cada apartado, como has visto, Vicente, cada capítulo se divide en una serie de apartados y cada apartado lleva un epígrafe, ¿no? Como un titulillo. Y en esos títulos, pues Gonzalo ha hecho un ejercicio de intertextualidad, pues porque, por ejemplo, hay algunos que están titulados con unas palabras de la Celestina, o un verso de Quevedo, o un verso de Garcilaso. O en el caso de la entrada de Virgilio en el infierno, ¿no? Acompañado de la Sibila, el título, digamos, de ese apartado es un verso tomado del sueño de una noche de verano de Shakespeare, ¿no? Como dice Gonzalo, pues es el verso que dice que el loco ve más fantasmas, más demonios de los que caben en el infierno, ¿no? Entonces y la intertextualidad ya se inicia en el propio proemio del libro, porque las dos citas que encabezan el libro son una de Pessoa y otra de Marguerite Yourcenar, ¿no? El prólogo también, ya te dije, Gonzalo, me parece muy interesante porque no te limitas a un prólogo descriptivo digamos, de anticipar lo que va a encontrar el lector en el libro, aunque sí que aludes a ello, sino que elaboras como una teoría sobre el miedo en la antigua Roma, ¿no? Y de qué forma los romanos afrontaban ese miedo. Háblanos un poco del prólogo, de cómo te lo planteaste. Me has comentado que ha sido quizá uno de los textos más difíciles a los que te has enfrentado en tu vida. Sí, sí, eso te lo he dicho en alguna ocasión. Los condenados 3 meses que pasé escribiendo este prólogo fue un periodo difícil, porque creo que nunca había escrito nada tan difícil. En ese sentido quiero expresar en público mi gratitud hacia mi amigo Juanfran, mi amigo Juan Francisco Comendador, que leyó muchas veces mis borradores y siempre sugirió las soluciones más pertinentes ante lo que muchas veces para mí no eran sino perplejidades. Gracias a Juanfran pude organizar mejor el prólogo de lo que yo lo hubiera podido hacer solo. O sea que muchas gracias, Juanfran. ¿Cómo me lo planteé? Pues yo lo que me planteé es tratar de descifrar cuáles son las claves del miedo humano, las claves más profundas de lo que constituye el miedo humano y las diversas máscaras que ese miedo se pone en cada una de las culturas. Y porque ese miedo en última instancia es hijo de la angustia, y no es lo mismo la angustia que vive un romano, que la angustia que vive un judío, o que la angustia que vive el hombre moderno. Hay una matriz de fondo para ese miedo, pero ese miedo adquiere diversas máscaras culturales. Y traté de descifrarlo, y traté también de descifrar el porqué de una pregunta importante: ¿por qué los romanos no supieron hacer una literatura de terror? Porque los romanos, todos los cuentos y los relatos que vamos a ver, salvo excepciones, no dan miedo. Hablan de personas que pasan miedo, de personas aterradas, pero los romanos no supieron crear los mecanismos que propiciaran una literatura de terror, y no es porque fueran tontos precisamente a la hora de hacer literatura. El problema es que tenían demasiado miedo. Voy a poner un ejemplo, es decir, nuestra civilización ha sido capaz de divertirse con el conde Drácula desde el momento en que conquistó con la electricidad las noches. Podemos disfrutar con el miedo al vampiro porque en el fondo somos dueños de la luz eléctrica por las noches. Es decir, la electricidad crea un espacio de seguridad que nos preserva del auténtico vampiro. En ese sentido, los romanos tenían demasiado miedo como para producir relatos
en los que el terror fuera motivo de placer estético. El placer estético solo se produce, solo podemos hablar del león cuando estamos dentro de la cueva en torno a la fogata. Y por eso los romanos, que tenían tantísimo miedo, cuando hacen cuentos de brujas, son para morirse de risa, o son patrañas de mentirosos. Necesitan crear esa barrera literaria que nos preserve precisamente de todo el miedo que tienen ellos a que las brujas les maten los niños por las noches. Hay epitafios conmovedores del siglo I, hay algunos por aquí, con epitafios en donde los padres destrozados, ¿no? lloran por los niños que les han matado las brujas por las noches. Con eso uno no se puede reír. Creo que me he perdido de nuevo. No. No va para nada, Gonzalo. Y es verdad que se toca bastante el tema de la infancia. Porque sí, se toca muchísimo. Porque además, en la página 191, que es Brujería y Política, los asesinos de niños son siempre del partido rival. Explícanos un poco porque es duro, es duro. La escena es dura. Es dura, sí. Bueno, una de las... En nuestro mundo, cuando uno quiere desacreditar al político del partido rival, pues lo desacredita pues acudiendo a chismes y a bulos, unos con base cierta y otros que son puramente infundios. Pues uno de los infundios típicos dentro de las acusaciones políticas romanas es acusar al enemigo político de secuestrar niños para sacarles las entrañas y leer el futuro en el hígado de los niños. ¿De acuerdo? Tenemos alguna, es decir, no descartamos que pudiera haber ocurrido. Tenemos alguna narración en el siglo IV, en Antioquía, de secuestro de niños esclavos, pero en principio es muy difícil secuestrar niños. Es decir, al final se acaba sabiendo todo y eso no podía estar a la orden del día. Eso formaba parte de las campañas políticas de descrédito de un partido contra el otro partido, ¿no? Hey, que me he enterado que vas sacrificando niños, que le vas abriendo la tripa a los niños, pero en realidad eso corresponde más a acusaciones de naturaleza política. Cicerón se dedicaba a cosas así, que a cosas que podemos documentar históricamente. Es decir, si secuestraba a algún niño, sería algún niño esclavo, y, por ejemplo, el de Podo V de Horacio está dedicado al secuestro y asesinato de un niño, pero de la alta aristocracia. Eso es impensable, que unas brujas de pueblo y pueblerinas y paletas y analfabetas pudieran por su cuenta secuestrar al hijo de un senador. Eso no ocurría. ¿De acuerdo? Bien. Está claro. Bueno, un aspecto que yo creo que puede llamar la atención a los lectores es que en el libro, y en eso el subtítulo no miente, van a poder encontrar prácticamente todo el catálogo, ¿no? Como dice en el texto de contracubierta, todo el catálogo de personajes y situaciones y hechos que se asocian desde hace ya unos cientos de años a la literatura fantástica, a la literatura de terror y ahora al cine, ¿no? Al cine fantástico, al cine de terror. Pues fantasmas, casas encantadas, vampiros, licántropos, brujas. Hay, por ejemplo, un texto sobre una ouija, poltergeist, maldiciones. O sea, en ese sentido, como he comentado, también hay un capítulo dedicado a lo que ahora entraría dentro del cine gore o el cine del dolor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que a la gente le va a sorprender pues, precisamente eso, que a pesar de lo que dice, de que los romanos no fueron capaces de crear una literatura de terror, sí que en sus textos recogieron todos los elementos que forman parte de la literatura de terror. Por ejemplo, el texto de Plinio el Joven sobre la casa encantada, es que ahí están todos los elementos, como en la introducción, que podemos ver pues, en una película
que se haya estrenado el año pasado es Una casa encantada, ¿no? En ese sentido es curioso como en 2000 años eso no ha cambiado. Pero, como digo, aparte de todo esto, también de todo esto que entraría algo a lo que aludes tú, en el terreno de la imaginación, también hay textos muy reales. O sea, son pues, las inscripciones funerarias, las maldiciones. Sí que me gustaría que me hablaras un poco, porque además tú, entre otras cosas, eres experto también en la magia romana, ¿no? Que es un ámbito quizá poco conocido por parte del lector, de los lectores. Que me explicarás un poco, además, en el libro hay 2 capítulos dedicados a las maldiciones y a los hechizos amorosos, ¿no? Y ahí casi todos los textos son textos que se escribieron pensando que iban a cumplir un cometido, ¿no? Háblanos un poco del tema de las maldiciones, los conjuros, los hechizos. Sí. Yo, en mis clases defino al hombre romano como un individuo con un yo sumamente precario. Es decir, el hombre romano tiene muy poca capacidad para responsabilizarse de sus afectos y de sus emociones. Pensemos, es decir, cuando un hombre romano se enamora, no se enamora porque le sale de dentro, se enamora porque el amor se le ha metido dentro, ¿no? Y por eso, cuando uno se enamora, ha sido víctima de un hechizo, ¿de acuerdo? Y de hecho, tenemos una enorme cantidad de maldiciones amorosas en donde individuos e individuas, sujetos y sujetas, deciden forzar la voluntad de la persona a la que aman con el fin de apropiársela sexualmente, ¿de acuerdo? Y de la misma manera, pues, que deciden esclavizar sexualmente a prójimos y a prójimas, también los romanos, pues se dedican a mandar enfermedades y males a sus vecinos, a sus competidores, a todo el mundo que se les ocurre, porque nosotros vivimos en un mundo caracterizado por sus cualidades físicas y biológicas, y ese mundo no participa en nuestro destino, porque nosotros somos agentes de nuestro destino. Para los romanos no. Nosotros formamos parte de un universo, somos uno más de los elementos del universo, y ese universo está en permanente diálogo con nosotros porque ese universo también tiene alma. Y las almas, los venenos de las plantas, de los animales, tienen poder para interferir en nuestras vidas. Es decir, nosotros desde el siglo XVIII decidimos prescindir de la tragedia y sustituir la tragedia por la historia, al menos en el periodo del ilustrado que está acabando ahora, en estos comienzos del siglo XXI. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Sí, bueno, ya te he comentado varias veces en las muchas conversaciones que hemos tenido que resulta sorprendente y en el libro recoges una pequeña muestra, ¿no? de eso, pues que de qué forma la magia abarcaba cualquier ámbito de la vida del hombre y de la mujer romanos, ¿no? Por ejemplo, en el libro creo que hemos recogido solo 2 maldiciones relacionadas con o maldiciones hechas pues para que el abogado de la parte contraria, por ejemplo, se quedara mudo, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? Es como si ahora pues nosotros pudiéramos encargar maldiciones para que el equipo rival perdiera o para que así pudiéramos acertar la quiniela, ¿no? Pues eso, trasladado al mundo romano, se daba en todos los ámbitos, ¿no? Como has comentado, y es sorprendente. Y bueno, tú que conoces bien esta parcela, ¿no? La gente se sorprendería de la cantidad de maldiciones, de textos de maldiciones que se han recuperado en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Y que me gustaría que me hablaras un poco, aunque eso lo comentas en el libro, de que sea así, o sea, cuando alguien encargaba una maldición, ¿qué se hacía luego con esa maldición? ¿En qué lugar se dejaba? ¿Qué se hacía con ella para que tuviera efectos? Bueno, hay una serie de tradiciones, y una de las tradiciones más habituales
es que la maldición se escribe en una lámina de plomo, luego se dobla o la lámina se dobla o se atraviesa con un clavo bien grande y luego se echa dentro de una tumba, porque es la manera de mandar la maldición utilizando al muerto como mensajero para mandarla al infierno, controlar a los dioses del infierno, y luego los dioses del infierno pueden cumplir los deseos del comitente. Esto en general lo hacen magos profesionalizados, que lo hacen por dinero y que es una profesión. Lo que pasa es que es una profesión muy prohibida, porque teóricamente todas estas cosas están castigadas con pena de muerte. Hace unos años publiqué yo una maldición sumamente interesante, en donde un cura cristiano desmaldece. Es una maldición que se halló en la provincia de Córdoba en 1950 y que es muy complicada de leer, pero bueno, yo pude leer 8 líneas de 14. Y bueno, pues ahí un cura de fines del siglo IV en la provincia de Córdoba logra desencantar a un muerto que se llamaba Leopardus. Leopardo logra desencantar a un muerto que había sido encantado por una maldición anterior, ¿de acuerdo? Y lo hace acudiendo a textos de la Biblia. Es un texto sumamente interesante, porque, claro, los parientes también se angustian mucho si se enteran que a la tumba de su muerto le han echado una maldición, porque eso significa que el muerto queda secuestrado por el mago para que pueda mandar los deseos del comitente, los puede mandar al infierno. Pero, ojo, también se pueden enterrar, se pueden echar las maldiciones a lagos, se pueden echar las maldiciones a fuentes. En la Roma de Ana Perena, en Roma, la fuente de Ana Perena tiene una gran cantidad de textos mágicos que se están sacando por parte de la arqueología. Pero vamos, digamos que echar la maldición a una tumba, digamos que es una costumbre estandarizada. Claro, porque hay un texto que está en la página 162, hablando de la necromancia, que es el del sepulcro encantado. Además es un texto que creo que no estaba traducido, tal y como tú ahí pones, que es un texto en el que se relata, un texto largo, como el hijo de una madre, el hijo fallecido, se le aparece recurrentemente a la madre y se contrata a un nigromante para evitar que ese fantasma, tal cual, no sé si tal cual podríamos entenderlo como ahora, pues se puede entender en la parapsicología, pero no lo sabemos, ¿no? Ahí entra mi duda, ¿no? Esa proyección que tendrían los romanos, que quizás tú podrías iluminarnos un poco, cuál sería la visión real que podría tener un romano, pero claro, el texto es muy significativo porque no deja de ser la figura de un exorcista, en el más puro y duro sentido de la palabra, o una persona que se apropiaba de ciertos dones místicos para liberar, digamos, entre comillas, maldiciones que se escapaban al dominio de lo natural. Bueno, lo natural que también entraba dentro de lo sobrenatural, claro. Ellos nunca habrían hablado de parapsicología, porque para ellos la realidad era solo una. Y claro. Lo que nosotros llamamos sobrenatural, eso es un invento del siglo XVIII. Nosotros, o sea, los romanos tienen la realidad y lo que saben es que les pasa, que se mueren los hijos, que se les muere el burro, que les cae un rayo en el pajar, que se les hunde la casa, por supuesto, o que enferman los esclavos, y todo eso, por supuesto, obra de agentes que son de este mundo. Claro. Ellos no tienen concepto de sobrenatural ni concepto de más allá. El más allá es el más acá, porque está todo dentro. Sí. Entonces, esa división que tenemos nosotros, es decir, en Roma no había un Jiménez de Dios. Para que Está bien dicho. O sea, ellos lo vivían todo
todo, ellos lo vivían todo como una realidad y la vivían con perfecta naturalidad. Lo vivían con perfecta naturalidad. Y entonces, que hubiera fantasmas, lo tenían perfectísimamente asumido. Había ciertos elementos, pues por ejemplo, no creían mucho en los hombres lobo, eso sabían que eran cuentos de viejas, pero que los muertos salían de las tumbas lo tenían clarísimo. Hemos hallado, la arqueología tiene documentadísimos gran cantidad de hallazgos de lo más macabro, es decir, muertos a los que se les ha aserrado las piernas, muertos que se les ponen piedras grandísimas en las rodillas, muertos que son clavados al ataúd con gigantescos clavos para que no puedan salir de la tumba. Eso lo tienen clarísimo. Y eso no son cuentos de viejas, eso es la realidad del dominio. Sí, sí, sí. Y hay gente que tiene la capacidad, solo que es muy peligroso, los magos, que tiene la capacidad de movilizar esas fuerzas. Y en el texto que sale de Apuleyo, en el Asno de Oro, que titulas un taller destinado a la revivificación de cadáveres. O sea, que esto ya es lo contrario. Es decir, queremos que el cadáver vuelva. Es algo así como el vudú. Sí, totalmente. Claro. O sea, que es increíble. Sí, claro que había zombies. No, eso no es un invento africano. Pero, Gonzalo, a mí me gustaría saber, porque hay una cosa que a mí sí que me ha quedado una duda. ¿El romano distingue el fantasma etéreo, como nosotros entendemos, del zombie físico o no sabe distinguirlo, simplemente es lo mismo? Es decir... No es lo mismo. Eso tiene que ver también mucho con las creencias de las diversas clases sociales. Vamos a ver si lo explico un poco o si los explica. Veamos. Nosotros vivimos en una cultura unificada. Por ejemplo, nosotros en España tenemos un relato de lo que es el mundo de ultratumba, que es el relato tradicional católico. Ahora ya casi nadie ya está menos popularizado, pero nosotros que tenemos una edad, todos tenemos claro lo que es el cielo, el infierno, el purgatorio y no sé qué. Más o menos lo tenemos. En Roma no. En Roma el supermercado de lo sobrenatural, perdonadme el anacronismo, el supermercado de los yogures sobrenaturales era abundantísimo y se escogía a la carta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en función también mucho de la clase social. Las clases sociales altas tendían, por ejemplo, a creencias sobrenaturales, mucho más etéreas, estaban manejadas por magos que vestían de blanco, porque los magos que visten de blanco es un invento romano, y son los padres de Gandalf y de los druidas y de Panoramix, pero en realidad Gandalf y Panoramix, nadie sabe cómo vestir a un druida celta. Gandalf y Panoramix están sacados de los magos romanos que visten de blanco. ¿De acuerdo? Sí, sí. Esos son magos de gente fina, que cobran carísimo. En cambio, pues los magos que van los pobres, como no tienen acceso al mundo de las letras y no saben hacer conjuros en egipcio, pues digamos que su sistema discursivo, su sistema comunicativo es muy distinto, porque se basan sobre todo en acentuar lo macabro. Por ejemplo, no conocemos casos de brujas cultas. Las brujas son siempre barriobajeras. Y además no hay una frontera entre bruja y alcahueta y puta. Ahí no hay una frontera clara. Pero nunca acabarán haciendo conjuros dignos para atraer al espíritu de Platón o al espíritu de Aquiles. Sacan muertos de las tumbas horrorosos. ¿Os parece? Os puedo leer un texto. Sí. La más espantosa de las brujas, mujer, de las brujas romanas, es la Edicto de Lucano.
Estamos a comienzos del año 48, a comienzos de agosto del año 48 a.C., pocos días antes de la espantosa batalla de Farsalia entre César y Pompeyo. Y Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo, se va a ir a consultar el futuro de lo que va a pasar con la bruja más espantosa que ha creado jamás la literatura occidental, el de la Farsalia. Imagina, bien, un segundo, 256. Sexto Pompeyo ha ido a contratar a la bruja. La bruja ha empezado a trabajar y ha dicho unas cosas y dice, así dijo ella, y tras duplicar con sus artes las tinieblas de la noche, cubierta su infausta cabeza por una tétrica nube, anduvo entre los cuerpos abatidos e insepultos de los muertos. La bruja caminando entre muertos. Al punto huyeron los lobos, huyeron los buitres sin saciarse y con las garras escondidas. Mientras va buscando la Tesalia a su profeta. Es una bruja de Tesalia que va buscando resucitar a un muerto para que el muerto hable y profetice. Y escruta las médulas heladas por la muerte. Encuentra las fibras de un pulmón no herido que aún se mantiene tenso. Y en aquel cuerpo difunto trata de hallar una voz. Los muchos destinos de varones muertos andan ganosos de saber a quién querrá ahora hacer volver a la tierra. Si hubiera intentado alzar del llano a las huestes todas y tornarlas al combate, habrían sucumbido a las leyes del Erebo, y la turba aquella salida del estigio averno, merced a prodigio tan poderoso, habría acabado tramando batalla. Al fin, eligió un cuerpo la funesta Egipto, lo traspasó con un garfio que ató con tétricos lazos y lo arrastró del cuello a través de rocas y peñas, y tirando de aquel mísero cadáver, destinado a volver a la vida, lo emplazó al pie de un alto peñasco, en un monte cavernoso que había execrado con un ritual. Hay allí una cima en la cual la tierra se precipita casi hasta los antros de Plutón, un abismo cercado por las combadas copas de un bosque sin color, y allí oscurecen el cielo densos tejos, en cuyas ramas más altas siquiera contemplan a Cebo. En su centro las marchitas tinieblas y el pálido moho, nacido en la eterna noche de aquel antro, jamás ven la luz, si no es por ensalmos. Ni en las gargantas del Ténaro se halla un aire tan pesado. Subterráneo y el nuestro, a donde los reyes del Tártaro no temerían enviar a los males. Y es que aunque la bruja Tesalia fuerte a los hados, no se sabe si ella vea las sombras de la Estigia por haberlas arrastrado hasta allí o por haber descendido hasta ellas. Luce un atavío variegado con una capa agironada como las furias frente a los magos finos que van todos de blanco. Esta bruja viste de una forma mezclada, es decir, impura. Moviendo hacia atrás su pelambre, descubre su rostro y anuda sus híspidos cabellos con ristras de víboras. Y al ver aterrados a los compañeros del joven Sexto, y él mismo tembloroso y con los ojos clavados en el rostro del cadáver, les dijo: «Deponed los temores que albergáis en vuestras trémulas mentes. Ahora le va a volver de nuevo la vida, y con su auténtico semblante, al punto de que hasta los medrosos podréis oírlo hablar. Mas si puedo mostraros la laguna Estigia y sus riberas de fuegos crepitantes, si podéis avistar gracias a mí a las Euménides con sus cuellos erizados de culebras, a cerberos sacudiendo la cabeza o a gigantes de espaldas humilladas, ¿por qué teméis, cobardes, ver a los manes que me temen a mí? Hasta los espíritus de los muertos temen a la bruja». Sí. Sí, ese fragmento, si quieres, ese fragmento da miedo.
Además, aquí nos damos cuenta de que, no sé si surge, pero evidentemente a mí me da la sensación de que sí, aparece y se establece la dicotomía entre mago y bruja, que pervive hasta nuestros días. Es decir, una maga es algo extraño y un brujo, bueno, un brujo es otra cosa, pero una maga es algo que no nos encaja culturalmente. El mago, que va vestido de blanco, puro, es el bien, y la bruja es el mal, vestida andrajosamente o ya posteriormente de negro, bueno, y creo que surge de la Roma y se perpetúa esa imagen, ¿verdad? En el medievo, por supuesto, y hasta hoy. Sí, porque el mago es alguien que tiene una sabiduría respetable, porque maneja cosas muy etéreas y muy de arriba, maneja las estrellas, es capaz de leer el destino y tal. Las brujas andan siempre, como diríamos en Aragón, en medio del mondongo. Ah. Tienen que echar culebras al caldero, echar cosas asquerosas al caldero. El mago no. El mago trabaja con elementos inmateriales, con un aprendizaje intelectualizado, noble. Ahí se ve claramente la dicotomía de género masculino-femenino. Se ve muy bien. Sí. Interesantísimo, la verdad. Bueno, además la figura de la bruja, que además Gonzalo había incluido una nota, creo que al comienzo del capítulo de los hechizos amorosos, una nota que era un fragmento de la Celestina. Y bueno, yo luego ese fragmento busqué una edición más que me gustaba más y incluso yo mismo incluí más texto en esa nota, porque me decía Gonzalo, oye, si quieres, redúcela, si ves que es muy larga, y no, la voy a dejar completa, es una nota muy extensa, pero en la que aparece la descripción del taller de Celestina y uno de los conjuros que aparecen en la Celestina, ¿no? Y lo dejé precisamente porque a esas alturas, como la gente ya está familiarizada con los conjuros, los hechizos, pues se van a dar cuenta de que el personaje de la Celestina, ¿no?, una de las mayores obras de la literatura española y yo creo que universal, pues no deja de ser una actualización de la bruja romana, ¿no?, porque utilizan los mismos conjuros, las mismas expresiones, su taller se parece mucho al que sería el taller de una bruja romana y por eso mismo me pareció muy interesante pues dejar, digamos, hacer la nota más extensa, ¿no? Yo hay un aspecto también que me gustaría, hay dos cosas que me gustaría decir en esta presentación. Una de ellas es que, bueno, a Gonzalo como autor, a nosotros como editores, nos ha interesado mucho que el libro, porque claro, este libro tiene un público, ¿no? La intención de un editor siempre es que el libro llegue al mayor número de lectores posibles. Y claro, tratándose del tema del que se trataba, pues tanto a Gonzalo como a nosotros nos preocupaba que el libro tuviera ese equilibrio entre rigor y amenidad, ¿no? Digamos, que fuera un libro que pudiera leer a alguien pues que no sepa nada de la antigua Roma o que, bueno, pues que tenga los conocimientos que tiene una persona de cultura media y también pues incluso a aquellas personas pues, que incluso han estudiado filología clásica y que incluso pueden ser expertos en la materia, ¿no? Y yo creo que, eso también lo tendrá que decir el lector, tú también, Vicente, lo podrías decir, que Gonzalo ha logrado ese equilibrio porque las introducciones, por ejemplo, son muy ágiles y muy amenas, aunque en algunos casos pues sí que eran detalles, ¿no?, que un poco dirigidos a ese experto, a esa persona que va a entender a lo mejor algunas de las cuestiones por las dudas que ha tenido Gonzalo. Y eso se nota sobre todo también en las notas a pie de página, porque ahí sí que se combina claramente, aparecen los dos polos, ¿no? Hay notas que son muy informativas, que a Gonzalo le pareció interesante incluirlas, pues porque él prefiere que para saber quién es el dios que nombra o un personaje mitológico que se nombra en un poema, pues decir él quién es y que no que la gente lo busque en Wikipedia, porque ya sabemos todos que la Wikipedia a veces no es muy de fiar, o los datos que da son erróneos. No, por favor. Y también hay notas muy de filólogo, ¿no? Por eso digo que también es interesante porque el libro apunta a los dos tipos de lectores, ¿no? Aquellos que a lo mejor pues, buscan en el libro pues, más entretenimiento o pues adquirir un conocimiento sobre un tema que desconocen y
creo que también va a satisfacer pues a aquellas personas que conozcan mejor el tema, ¿no? Entonces, mira, desde la experiencia que ya voy teniendo, de la semana y poco que llevo con el libro en las estanterías, bueno, es de decir que evidentemente había cierta espera por el título. Había gente que estaba esperándolo. Sí que es verdad que son personas de una cultura media alta, no nos engañemos. Aunque suene muy pomposo, suene feo, pero bueno, es así. Pero sí es verdad que poco a poco, poniendo el libro en un lugar determinado de la librería y sabiendo explicar el libro, eso sí es importante porque para eso está la figura del librero, ya me voy dando cuenta que la gente le llama muchísimo la atención, pero muchísimo la atención, porque no nos olvidemos que el terror nos atrae. Y entonces el descubrirle a una persona, es decir, tiene que ser lector, no nos engañemos, pero a un lector medio, normalito, descubrirle un libro en el que va a introducirse en una visión, digamos, del terror de hace 2000 años, le llama muchísimo la atención, y yo ya te digo que tengo la seguridad de que hay muchas personas que se han quedado con el libro en la retina, y mi experiencia me dice que al final se lo llevan. Eso ya te lo digo yo, porque es muy típico. Evidentemente hay personas que vienen, se llevan el libro que tenían pensado, pero yo voy, le enseño el libro, son gente de confianza, y se les queda en la retina y volverán y se lo llevarán porque evidentemente se han quedado prendados. Pero claro, eso ahí está un poco, no es que yo me esté tirando flores, evidentemente es que el título a mí me ha encantado. Bueno, cosas que hemos hablado tú y yo, Alfonso, y bueno, pero claro, si a mí me gusta, evidentemente, y sé transmitirlo y sé darle pues esa riqueza y ese tono atractivo del libro, o sea, que es decir, que no es algo totalmente ensayístico y que nos vamos a hundir en un mar de notas a pie de página insufrible, etcétera, etcétera. Evidentemente la gente le llama muchísimo la atención. Entonces yo le auguro un larguísimo recorrido a este libro, Alfonso, y Gonzalo también, ya te lo digo. Es que una preocupación compartida entre Gonzalo y yo, es que, claro, también que la gente se haga una idea del libro que luego se imagine que va a encontrar en el libro algo que luego no va a encontrar. Claro, hay que tener en cuenta que los textos que componen este libro, la mayoría fueron escritos hace 2000 años, nada menos. Por escritores pues, que manejaban otros códigos, que escribían en una lengua muerta, eso también es importante, cuyo mundo era completamente diferente al nuestro. Y aunque, como he dicho, muchos de los personajes y situaciones pertenecen a la literatura fantástica, al cine fantástico, que se está escribiendo, se está estrenando en estos días, pero claro, la visión que tenían del mundo era diferente, los códigos que utilizaban eran diferentes. Hay que tener en cuenta también que en el libro pues, hay textos narrativos, pero también hay textos dramáticos, textos líricos, textos jurídicos, es decir, ese es un poco, bueno, el miedo que, no miedo, pero claro, siempre dices, bueno, también a ver si la gente se piensa que aquí se va a encontrar, como hemos dicho con Gonzalo veces en broma, historias del Conde Drácula, ¿no? O cuentos de Conan Doyle, y claro, no es así. Obviamente, todos los libros exigen un esfuerzo por parte del lector, y eso está claro, pero yo creo que el lector que haga el esfuerzo de entrar en este libro, pero luego la satisfacción que va a tener va a ser mucha, porque además yo creo que es un libro que te abre, como los buenos libros, ¿no? Que una vez terminado te anima a lo mejor a leer más cosas sobre el tema o a investigar, y eso también es interesante. Un aspecto que me gustaría señalar, y aquí voy a hablar un poco más que Gonzalo, pues porque Gonzalo sé que es modesto y a lo mejor esto no le gusta decirlo a él, pero como he dicho antes, todos los textos del libro están traducidos por Gonzalo. La mayoría de los textos incluidos en este libro se han traducido antes, obviamente,
Como he dicho, hay algunos que no, entre ellos el Sepulcro Encantado, que has mencionado tú, Vicente, que además, según me dijo Gonzalo, era uno de los textos que más difíciles a los que se había enfrentado en su vida. Pero claro, este es una antología de textos, es decir, la mayor parte del libro son los textos traducidos. Y he de decir que en este sentido el trabajo de Gonzalo me ha parecido modélico, ¿no? Porque ha conseguido, cosa que no siempre se consigue por parte de los traductores de lenguas clásicas, trasladar los textos a nuestra época, ¿no? Al lector actual, pero sin que los textos dejen de ser textos escritos por autores latinos, ¿no? O sea, y eso es difícil de conseguir. Ya habréis oído los textos que ha leído Gonzalo, pues que suenan muy bien, ¿no? Y además son de los textos más difíciles, creo, que hay en el libro, tanto la Neira como uno de los fragmentos de la Neira y el fragmento de la Farsalia. Pero luego, pues bueno, los textos narrativos de las Noreoro, por ejemplo, también son textos que entre el gremio de clásicas, pues saben que son textos muy difíciles de traducir. Y yo creo que en este sentido, pues también sí que puedo decir yo como editor con tranquilidad que la gente va a leer textos muy bien traducidos. Y bueno, pues eso en un libro como este es muy importante. No sé, Gonzalo, si quieres hacer algún comentario sobre el trabajo que te ha supuesto. Además, hay que tener en cuenta que son textos traducidos muy diversos, de distintos autores, de distintas épocas. Hay textos literarios, pero también hay textos anónimos. Entonces, bueno, eso también ha sido un reto para ti, ¿no? Sí, pero antes de eso, Vicente, nuestro anfitrión, pues le auguraba un buen futuro al libro y bueno, es cierto que bueno, yo he tratado de hacerlo lo mejor que he sabido y he podido, pero también el libro tiene buena parte de sus bondades, se deben sobre todo al extraordinario esfuerzo entre bambalinas de la editorial Contraseña, en donde no se ha regateado trabajo y trabajo y trabajo y más trabajo para sacar adelante un libro que como objeto editorial es sumamente bello, está muy bien editado y resulta por tanto extraordinariamente atractivo. Es decir, debo decir que buena parte de lo que el público va a tener en sus manos con mucho agrado también se debe al esfuerzo de la editorial. Así que muchísimas gracias también. Gracias. Bueno, pues la verdad es que sí, Alfonso, tú ya sabes que yo te sigo y siempre he valorado, desde que recibí por primera vez tus libros, he valorado mucho tu dedicación, la supuesta dedicación que yo intuía antes de que nos pusiéramos en contacto, de que me hicieras aquella llamada, porque me llamaba mucho la atención que fueran libros tan que hilases tan fino. Yo no sé. Yo sé lo que me digo, como librero, Contraseña tiene un toque especial. Es verdad, y ahí está tu trabajo, está tu dedicación, tus horas que te quitarás de sueño, y etcétera, y mil historias, Gonzalo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que se nos echa un poco el tiempo encima, y si os parece bien, si alguna cosita queréis decir, si queréis, no sé, echar una maldición a todos aquellos que no compren el libro. Hombre, yo con Gonzalo sí que he bromeado mucho sobre este tema, porque a veces le decía, no me habrás hecho una maldición, que se me ha fundido una bombilla antes de tener el libro ya maquetado. Y él me decía que por supuesto que me había hecho una maldición y que hasta que no estuviera el libro editado no me le iba... Hombre, he de decir que Gonzalo tiene un archivo de maldiciones muy extenso, ¿eh? Entonces, es una persona con la que hay que tener cuidado. A mí me hace falta, ¿eh? A mí personalmente, ya te lo digo, ¿eh? A todos. Necesito un repertorio de maldiciones. Tenemos maldiciones para todo tipo de problemas. Pues dime precio. No, una cuestión un poco también que ahora de la profesionalidad de Gonzalo y de lo que hemos trabajado hasta el final casi del proceso de edición del libro, es que
hay un texto, repasando ya por 10ª o 12ª vez un texto, me surgió una duda, ¿no? Con un término, una expresión, y le mandé un correo a Gonzalo y le dije, oye, esta duda, y entonces me contestó, dice, pues sí, yo creo que eso sería mejor aclararlo con una nota, ¿no? Y me mandó una nota de 8 líneas, y me dijo algo así como a preguntas impertinentes, respuestas, en fin, no voy a reproducir el adjetivo. Y entonces le dije, pero Gonzalo, que el libro ya está maquetado. Y dice, digo, bueno, pero no te preocupes que la voy a... Y al final conseguí encajarla, ¿no? Moviendo texto de aquí y allá, conseguí, porque me parece una nota maravillosa, como todas las que hay en el libro. Y como he dicho antes, pues yo creo que las notas dan a entender que Gonzalo es una persona que sabe mucho más de lo que dice en el libro. No es un libro apabullante, no es un libro que la gente se le vaya a echar encima con mucha erudición, pero sí que, como digo, yo creo que abre el apetito por saber más de este mundo tan desconocido, como ha dicho Gonzalo al principio, ¿no? Pues genial. Muy bien. Bueno, Gonzalo, ha sido un placer, de verdad, conocerte. Lo mismo te digo, Vicente, y muchísimas gracias a la librería La Montaña Mágica. Yo cuando pienso en La Montaña Mágica, a mí me recuerda siempre mucho el mundo de la literatura, ¿no? Ese sentido que se queda encerrado, ¿no? El sanatorio, y ya no quiere salir del sanatorio. Es que es verdad, es que es el mejor lugar. Heridos, somos y Afonso. Bueno. Nada, Gonzalo y Afonso, ya sabes, el próximo libro, la recopilación de las maldiciones. Ya sería la bomba. Si podéis hacer una recopilación de las maldiciones más brutales de los romanos, yo creo que eso ya va directamente a la lista de... Estaré más vendido. Tal y como está el panorama, ya te digo yo, que nos hinchamos, como se dice en Roman Paladino. Bueno, de verdad, ha sido un placer. Y de corazón, de verdad, muchísimas gracias por estar conmigo en esta tarde-noche y un beso enorme a los dos. Un beso a todos, que vaya muy bien. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Gonzalo. Chao.